Hoy seguimos en nuestra serie de prédicas sobre el tema de las misiones. Y yo creo que muchos de ustedes, por diferentes motivos, por enfermedad de sus hijos, porque sus trabajos no pudieron asistir el día martes. Les voy a dar una breve repasada al tema que vimos el día martes, porque es sumamente importante que entendamos por qué se hacen las misiones, por qué somos una iglesia misionera. Hoy también vamos a ver el tema de las misiones, que la misión de Dios tiene que ser guiada por el Espíritu Santo y por la oración, como dijo la hermana Ruth, que no oramos. Vamos a ver por qué como cristianos, como misioneros, debemos de ser guiados por el Espíritu de Dios y orar siempre, buscando que se haga la voluntad de Dios, buscando discernir qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Ahora, para repasar brevemente lo que vimos el día martes, que les digo es sumamente importante. Nosotros somos una iglesia misionera porque Dios es un Dios misionero. Nosotros buscamos glorificar a Dios porque Dios quiere ser glorificado. Su pasión en este mundo, la pasión de Dios, o sea, el propósito por el cual Dios ha creado el mundo es para que toda criatura lo alabe, lo adore, lo glorifique y lo exalte. Amén. Vemos aquí que Dios tiene una gran pasión para su gloria y que eso no es algo malo, porque Dios es Dios. Si yo les digo, glorifíquenme, alábenme, póstrense ante mí, oh criaturas, y díganme cuán grande soy yo, el mejor pastor del mundo, ¿qué dirían ustedes? Está loco. ¿Qué persona más orgullosa, egocéntrica? ¿Qué le pasa? Se cree el mejor, se cree el mero y no es nada. Así que si yo lo hago, si yo busco mi gloria, es vanidad, es pecado. Pero para Dios buscar su gloria no es vanidad y no es pecado, porque Dios es el más glorioso. De hecho, es una bendición para nosotros que Dios nos permita disfrutar de Él, deleitarnos en Él, glorificarlo a Él. Amén. Dice, Dios creó todas las criaturas del universo, de las cucarachas hasta los leones, hasta los seres humanos, con un propósito solamente, un propósito de alabarlo y adorarlo a Él. Amén. Lo que Dios desea más que cualquier otra cosa es que su gran nombre sea exaltado. Escúchenme bien, más que nuestra salvación. Nuestra salvación no es la meta final. La meta final es la alabanza de Dios. Y Dios nos salva para poder alabarlo eternamente en el cielo. Así que la pasión de Dios es más grande para su gloria que para nuestra salvación. Porque lo que será eterno, lo que existirá eternamente, es Dios y su gloria, no el hombre. Al entender esto, cambió mi mundo completamente, porque yo vivía en un mundo egocéntrico. Yo pensaba que yo era el centro del mundo, que todo existía para complacerme a mí. De hecho, yo creo que hay algunas personas que aún piensan así. Si piensan así, despierten. Yo no soy el centro del universo. Y no todas las cosas existen para mi bien y para mi bendición y para mi prosperidad. Dios es el centro del universo. Todo gira alrededor de Él y todo existe para su gloria. Amén. Y de eso se trata este libro, por uno de los pastores que yo más respeto, el pastor John Piper. Él ha escrito un libro llamado Alégrense las naciones, la supremacía de Dios en las misiones. O sea que Dios es el centro, Dios es el punto de referencia, Dios debe ser el centro de atención en las misiones, no el hombre. Y para resumir brevemente lo que se dice en todo este libro, lo puedo resumir con estas pocas palabras. Dice el pastor John Piper así. Y esto obviamente se encuentra bien fundamentado en la Biblia. O sea, no son palabras inventadas por el pastor John Piper, sino que él leyó la Biblia desde Génesis a Apocalipsis. A ver cuál es el tema principal de este libro, de la historia humana. ¿Por qué Dios creó al mundo? Y llegó a esta conclusión. Las misiones, y las misiones es ir a predicar el evangelio de Jesucristo a otras culturas, otros idiomas, otras personas, otras edades. Esas son las misiones. Alcanzar a las personas que no conocen de Cristo Jesús. Es la misión de Dios. Entonces las misiones no son la última y la principal meta
de la iglesia. La adoración no es. Las misiones existen porque la adoración no existe. ¿Qué está diciendo aquí el pastor John Piper? Sí, la adoración sí existe en todo el mundo porque Dios nos ha creado a ser adoradores. El ser humano por su naturaleza tiene que adorar algo. Y es por eso que hay una secta muy grande que está creciendo en Filadelfia, la secta de San Nicolás. No sé si ustedes conocen el templo, está en el sur de Filadelfia. El templo se llama el Lincoln Financial Center y tienen una gran águila en el templo. Una águila que llaman los Eagles de Filadelfia, y el santo que ellos adoran ahorita es el San Nicolás Foles, el Nick Foles, el quarterback de los Eagles. Buscamos cosas, ok, ya ustedes están así como que, pastor, usted está hablando del fútbol americano. Eso no es fútbol, el fútbol es fútbol. Ok, hablemos entonces de fútbol, de soccer. Hay personas que adoran al Mesías, a Messi, que dicen que Messi es el Mesías y lo adoran, lo alaban. Las mujeres no tanto, los deportes. Entonces hablemos de las mujeres. Hay un templo muy grande aquí, en King of Prussia, que es un mall, donde adoran las mujeres. Adoran la moda, los zapatos, la ropa. Adoramos esas cosas. Y en adorar esas cosas, en ser tan materialistas y vanidosas, somos idólatras. Adoramos las cosas creadas y adoramos a nuestro ego. En fin, es eso, el egocentrismo. El ser humano fue creado con esa necesidad de adorar. Pero lo que está diciendo el pastor John Piper es lo siguiente. Sí, la adoración en general existe en todo el mundo, pero la adoración del Dios único, verdadero y vivo, la adoración de Cristo Jesús, no existe en todo el mundo. Porque hay almas en la India, hay hindúes que nunca han escuchado el nombre de Jesucristo. Hay musulmanes en el Medio Oriente que creen que Mahoma es el máximo profeta y que Jesucristo simplemente fue otro profeta, que no creen en la deidad de Jesús, no creen que Jesucristo fue el Hijo de Dios, que Él murió por nuestros pecados. Hay hasta católicos en nuestros países que le dan más importancia a la Virgen que a Jesucristo, que también no adoran verdaderamente al Dios vivo y verdadero, que siguen siendo idólatras, que se postran ante la Virgen de Cisne, la Virgen de Guadalupe y tantas cosas que no nos salvan, que son piedra, que son barro, que son madera. Entonces el pastor John Piper dice lo siguiente: nosotros los cristianos que conocemos al Dios verdadero tenemos que compartir con ellos para que ellos también se postren en adoración ante Cristo Jesús y que ellos tengan la salvación y que disfruten de Dios eternamente en el cielo, que no se vayan al infierno a ser condenados eternamente en el fuego del infierno. Dice, la adoración es lo último, es lo único que existirá eternamente. Las misiones no lo son, porque Dios es lo último, Dios es lo máximo y no el hombre. Cuando se acabe esta era, cuando se acabe el tiempo, la historia humana y los incontables millones de redimidos postrados ante el trono de Dios, las misiones ya no existirán más. Ya no se podrá compartir el evangelio en el cielo o en el infierno. Ya se acabó, ya se terminó. Lo que se enseña en la iglesia católica, que podemos orar por nuestros tíos que han fallecido y que no sabemos si están en el infierno o en el cielo. ¿Dónde está eso en la Biblia? Ya cuando Jesús regresa y se termina todo, se acabó todo, ya no habrá misioneros, ya no se podrá evangelizar, porque o lo veremos cara a cara en el cielo, o recibiremos lo que siempre quisimos, apartarnos de Dios y vivir sin Él. Entonces las misiones son un medio para alcanzar un fin, pero ese fin es la adoración. Amén. Es una necesidad temporal las misiones, pero la adoración permanecerá para siempre. Y eso es lo que vemos justamente en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 4 vemos a Dios, al Dios eterno, todopoderoso, omnipotente, sentado en su trono. No se ve su apariencia, se ven colores y se ven luces, pero no se ve su apariencia.
Y hay 4 criaturas y 24 ancianos que se postran ante Dios sentado en su trono y le cantan un canto: santo, santo, santo eres. Lo alaban a Él por haber creado el universo. Me tienen que entender esto. Por el mero hecho de ser creador de todo, ya Él es digno de recibir alabanza y adoración. Por ser creador. Si toditos nos vamos al infierno, eso no cambia el hecho de que Dios haya sido un buen creador y Él sigue siendo merecedor de nuestra alabanza, nuestra adoración. Pero aparte de habernos creado, hermanos y hermanas, se ve en el próximo capítulo, en el capítulo 5, que aparece el Cordero como inmolado, que llega al trono de Padre Dios y toma el rollo con los sellos. Y la gente se postra no solamente ante Padre Dios, sino también ante el Cordero. Dicen: digno eres tú, digno, digno, digno eres tú. Porque no solamente Dios ha creado el universo, sino que también ha salvado, ha redimido, ha restaurado a los pecadores con su propia sangre. Dice: has comprado almas de toda tribu, toda lengua, toda nación. No sé si ustedes han visto una pintura por Leonardo da Vinci, La Última Cena. Ya ustedes todos los han visto. Es una de las pinturas más famosas de la historia humana. Que son 12 discípulos. Pero luego quiero mostrarles otra pintura que yo amo mucho. Es una pintura que se encuentra en la biblioteca del seminario teológico donde yo estudié. Es la última cena y la verdadera última cena, las bodas del Cordero. O sea, cuando va a haber una fiesta en el cielo, Jesucristo va a estar en el centro y no serán 12 discípulos, serán todas las naciones. La gente indígena de Quechí, de Guatemala, la gente que habla mixteco o náhuatl, toditos los que han escuchado el evangelio y que lo han recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, estarán ahí en el cielo alabando a Cristo Jesús eternamente, gozándonos en su presencia. Esta es la misión que Dios nos ha dado, hermanos y hermanas. Es por eso que nosotros, como locos, andamos en Upper Darby, andamos en Norristown, andamos en el norte de Filadelfia, compartiendo el evangelio con la gente. Hay personas que Dios ya ha preparado. Hay personas que, claro, se burlan de nosotros, que nos ofenden, que hasta se quieren poner violentos, se quieren pelear con nosotros. El otro día estuvimos en Upper Darby, llegó un joven y yo le dije: quiero compartir las buenas nuevas del evangelio de Cristo Jesús contigo. Dice: háblame, dime, ¿qué es lo que quieres decir? Y luego le hablé de lo que dice la Biblia, que existe un cielo y un infierno y un Dios justo, pero que también es un Padre de amor que ha enviado a Jesucristo, su Hijo amado. Los que lo reciben a Jesús irán al cielo y los que no lo rechazan irán al infierno. ¿Y saben la pregunta que me hizo este muchacho? ¿Hay muchachas bonitas en el infierno? En serio me hizo esa pregunta este muchacho, sin saber de cuál infierno estaba hablando, de cómo es el infierno. ¿Hay muchachas bonitas, hay chicas bonitas en el infierno? Y yo le dije: yo no sé. Pero aunque sean bonitas, no creo que se vean tan bonitas quemándose en un fuego eterno. Dice este muchacho: si hay muchachas bonitas ahí, yo prefiero ir al infierno que al cielo. En serio. Pero ¿por qué salimos? ¿Por qué andamos en las calles predicando el evangelio? Porque queremos que toda alma preciosa creada a la imagen de Dios tenga la oportunidad de alcanzar la salvación, la vida eterna, estar en la presencia de Dios eternamente, alabando a Cristo Jesús. Amén. Es por eso que vamos hasta México, San Pedro Petlacala en Guerrero, donde es peligroso. Está como a 45 minutos de Ayotzinapa, los 43 desaparecidos. Dice: hasta los mexicanos no se atreven a entrar a esos lugares en Guerrero. Nosotros, ¿qué nos importa eso? Nos vamos porque Dios dice: hay personas que necesitan escuchar el evangelio allí. Obedecemos el llamado misionero. Nos vamos a Guerrero, vamos a Oaxaca, vamos a donde quiera que Dios nos guíe. Y de eso se trata la prédica de hoy, que es la misión de Dios, no es nuestra. Y para cumplir la misión de Dios tenemos que obedecerle a Dios. Él es el que nos guía.
¿A través de qué? A través de su Espíritu Santo y a través de la oración. Y vemos el ejemplo del primer misionero, Jesucristo, que dejó el cielo, llegó a esta tierra para predicar las buenas nuevas del reino de Dios, del arrepentimiento y la salvación, de la vida eterna. El que nos invitó a alabar, a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, seguimos el ejemplo del primer misionero, el misionero excelente, perfecto, Cristo Jesús. Y vemos la vida de Jesús, cómo cumplió la misión de Dios, Jesucristo nuestro Salvador. Y vamos a ver en la Biblia que las dos cosas más importantes para él fueron el Espíritu Santo y la oración. Vamos a ver juntos la palabra aquí, las dos cosas que guiaron la vida de Jesús en todo, el Espíritu Santo y la oración. Empezamos con el Espíritu Santo, y en Lucas capítulo 1 versículo 35 vemos que aún antes de su nacimiento, en su concepción, ahí estaba el Espíritu Santo. Confesamos nuestra fe, que fue concebido por el Espíritu Santo. Desde su concepción fue divino, fue guiado por el Espíritu de Dios, no por voluntad de hombre, sino por la voluntad de Dios. Llegó Cristo Jesús aquí a esta tierra en carne humana. Amén. Vemos aquí la concepción divina de Jesús. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Desde antes de su nacimiento, ahí está el Espíritu Santo. Vemos el bautismo de Jesús en Lucas capítulo 3, versículos 21 al 22. Cuando Jesús es bautizado, también ahí está el Espíritu Santo. Desde antes de empezar su ministerio está el Espíritu Santo ahí. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces Jesús fue guiado en todo por el Espíritu Santo desde el principio de su vida, desde el comienzo de su ministerio. Vemos la predicación de Jesús en Lucas 4, versículos 14 al 15. Dice la palabra de Dios así: y Jesús volvió en su poder humano, no, en el poder del Espíritu, a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Él no predicaba sus opiniones personales, él predicaba la palabra de Dios, la palabra que daba el Espíritu de Dios que él predicara. Amén. Fue guiado por Dios en todo. Los milagros de Jesús que vemos en los versículos 16 al 19, dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Todo lo que él hacía se hacía en el poder divino, el poder del Espíritu Santo. Amén. Hasta la resurrección de Jesús fue guiado por el Espíritu Santo. Fue resucitado por el poder del Espíritu Santo. Dice, y si el Espíritu, dice Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¡Wow! El mismo Espíritu de Dios que guió a Jesucristo en todo, hermanos y hermanas, mora en nosotros. Wow. Yo no soy digno. ¿Se acuerdan del templo en el Antiguo Testamento que tenían que seguir tantas reglas y tantos ritos para purificarse, para poder entrar en la presencia de Dios? Y si no, uno moría por su pecado ante la santidad de Dios.
Pero ahora, después de la venida de Cristo Jesús, Él nos ha dado el Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en nosotros. Él va con nosotros. Amén. No sé si hicieron el devocional del día de ayer, Marcos 5, versículos 1 al 20, que Jesús sana a un hombre endemoniado y al final el hombre dice: quiero ir contigo, Jesús, quiero estar contigo. Y Jesús le dice: no, vete a predicar. Para eso no se lo dice al hombre endemoniado, pero luego lo dice a sus discípulos: váyanse ustedes a predicar y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. O sea, tú no tienes que estar conmigo y seguirme a mí, porque yo estaré contigo e iré con ti, con el Espíritu Santo que mora en cada uno de vosotros. Qué bendición el poder decir: yo, aunque sea imperfecto y sea pecador, de alguna manera u otra soy morada del Espíritu Santo de Dios. Él me guía, Él me controla, Él me anima, Él me consuela. Aquí está la promesa de Cristo Jesús a sus discípulos. Dice en Juan 14, 16 al 17: el mismo Espíritu Santo que me guió a mí, dice Jesús, se los doy a ustedes como el mejor regalo. Dice en Juan 14, 16 al 17: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Juan 16, versículos 12 al 14: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, no entenderán ustedes. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, hermanos y hermanas. El conocer más a Cristo Jesús, el discernir su voluntad, el entender la palabra de Dios. Y es por eso que los discípulos, cuando Jesús ascendió, estaban esperando el Espíritu Santo. Dice en Hechos capítulo 1, versículos 1 al 5: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Y sigue la palabra en Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4, cuando al fin, en el día del Pentecostés, los discípulos, los apóstoles reciben el don del Espíritu Santo. Dice aquí en Hechos capítulo 2: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Aquí la lengua que están hablando, hablaban en idiomas entendibles. Ellos nunca habían aprendido, por ejemplo, qué sé yo, el griego. Pero ahí estaban los judíos predicando la palabra de Dios en griego. No están hablando de otro tipo de lenguas que quizás es incomprensible, que es más para la edificación de uno propio. Pero aquí están hablando de que sobrenaturalmente el Espíritu Santo los llenaba a predicar, hablar de Cristo Jesús. O sea, yo que no sé hablar, por ejemplo, el náhuatl, de repente que me llene el Espíritu Santo y que yo empiece a predicar en mixteco y en náhuatl. Así hizo Dios cuando empezó a crecer la iglesia. El poder del Espíritu Santo que los guiaba, que les decía qué hacer, cómo hacer las cosas. Y vemos en
Hechos 2:38 dice Pedro en su predicación, dice, todos pueden ser llenos del Espíritu Santo. Todo lo que tienen que hacer es arrepentirse de sus pecados y aceptar a Jesucristo, y el Espíritu Santo morará en ustedes. El Espíritu Santo mora en nosotros, amén, por la gracia de Dios. Dice aquí, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Y quiero aclarar una cosa. Yo sé que en muchas iglesias hispanas pentecostales se ven muchas diferentes manifestaciones del Espíritu Santo. Tenemos que tener un poco de discernimiento, porque sí hay cosas que son de Dios y son del Espíritu Santo, y a veces son cosas que son inventadas por el hombre, que se hace más un espectáculo y un show para atraer a la gente. Vemos en Hechos capítulo 1 versículo 8, dice Dios, cuando recibiréis poder, irán ustedes ¿a qué? A ser testigos de Cristo Jesús, a predicar del Evangelio. No el de así revolcarse o sentir un fuego que me arde. Oye, hasta dicen personas que hay una risa santa. No sé si ustedes han visto pastores como, no voy a usar la palabra pastores, personas como Cash Luna, que salen y luego se están riendo incontrolablemente como si estuvieran borrachos. Que dicen, no, que es del Espíritu Santo. Dios es un Dios de orden, no de desorden. Y cuando el Espíritu Santo nos llena, nos hace glorificar a Dios. Yo antes en California, cuando era pastor de jóvenes, venían muchos de mis estudiantes jóvenes y decían, pastor, pero en la otra iglesia tienen manifestaciones del Espíritu Santo, que así como la gente pone sus manos y empiezan a orar y se crea un túnel de fuego, y cuando la gente pasa por ese túnel como que se sientan que se están quemando y sienten la gloria de Dios, y que cuando oran de repente aparecen joyas en sus bolsillos, aparecen diamantes y esmeraldas y tantas cosas. Y yo les dije, ¿dónde ven eso en la Biblia? Y les dije, hasta un incrédulo puede agradecerle a Dios, a cualquier Dios sea el que les da un diamante o una esmeralda. Solamente un cristiano puede alabar a Dios por las pruebas y por las dificultades y por la enfermedad. Pero cualquier bobo, cualquier tonto, cualquier persona que ni conoce a Dios y que es más amigo de Satanás que Dios, puede agradecerle a Dios por supuestamente esas manifestaciones que vienen de Dios. Pastor, me enseñaron una pluma que es de un ángel. Pastor, salió como escarcha, polvo, así polvo dorado del cielo, y se manifestó la gloria de Dios. Hermanos y hermanas, no nos dejemos engañar por cosas que no son bíblicas, que no se encuentran en la Biblia. Lo que dice claramente, Jesús fue guiado siempre por el Espíritu Santo. ¿Y él qué hizo? Se le fiel al llamado a predicar, y luego al final él murió crucificado. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Nos hace humildes, nos hace seguir el ejemplo de Cristo Jesús, nos hace amar a nuestro prójimo, nos hace predicar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Amén. Así que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo y hacer las cosas con el poder de Dios, a la manera de Dios, cumplir la misión de Dios, que no es nuestra, Dios lo va a hacer. Y les dije anteriormente, Dios es el más apasionado para su gloria. Más que mi pasión para que Él sea glorificado, está la pasión de Dios. Por encima de todo eso, Dios tiene una pasión ardiente para ser glorificado, y por eso nos ha enviado el Espíritu Santo para que juntos también nosotros le glorifiquemos a Él. Amén. Luego viene la oración, que también es un punto crítico, la oración. Esa palabra en Marcos 1:35. Vemos el ejemplo de Jesús una vez más, el primer misionero. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, preparó su cafecito y se fue a trabajar. Salió y se fue a un lugar desierto. Antes de trabajar, antes de hacer cualquier otra cosa, cuando se escuchaban los grillos y la gente estaba dormida, la gente todo babeados ahí durmiendo, él se despertaba para tener comunión con Dios y pedirle, Dios, ¿qué es lo que tú quieres para mí hoy día? Esa es la oración. La oración no es, dame esto, hágame este favor, oh Dios, cúmplame este deseo, concédame esto, deme salud. No, la oración es alinearnos a la voluntad de Dios, no pedirle a Dios nuestra voluntad. Es decirle a Dios, Dios, hace tu voluntad en nuestras vidas, trae tu gloria y tu reino sobre este lugar. Salió Jesús y se fue a un lugar desierto, ¿y qué hacía allí? Oraba.
comunión con Dios. Padre, ¿qué es lo que tú quieres para mí hoy día? Muéstrame tu voluntad. Muéstrame tu corazón. ¿Qué es lo que tú deseas para mí? Lucas 6, versículos 12 al 13. No solamente oraba en la madrugada, también oraba toda la noche, trasnochaba orando. Y cuando tenía que tomar decisiones muy importantes, oraba, le pedía a Dios. Y ¿saben algo? Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo omnisciente, no tenía necesidad de orar. Él ya lo sabía todo. Pero yo creo que nos está dando un ejemplo para seguir. Si Cristo Jesús, que es Hijo de Dios, tuvo que orar, ¿cuánto más nosotros, que somos pecadores, débiles, imperfectos? Aquí, en aquellos días, Él fue al monte, se apartaba de toda la gente. O sea, es como decir, apagaba el celular, se desconectaba del Facebook, apagaba el televisor, eliminaba toda distracción, se apartaba a lugares desiertos, a la montaña, a tener comunión a solas con Dios. Y pasó 20 minutos orando, la noche orando a Dios. ¿Por qué oró Jesús? Tenía que tomar una decisión muy importante, que vemos aquí en el versículo 13, la decisión de quiénes iba a escoger, a elegir como discípulos. Dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Pregunta, hermanos y hermanas, oramos como Jesús siempre. Para Jesús la oración era como el respirar, era como la respiración, siempre estaba orando. Antes de comer, antes de hacer milagros, en la mañana, por la noche, siempre estaba orando. Dios, ¿qué hago? ¿Qué es lo que tú quieres para mí? Antes de tomar una decisión muy importante, oramos. ¿Me cambio de trabajo, sí o no? Si me pagan más en ese trabajo, yo ni voy a orar, porque yo sé que es la voluntad de Dios que me paguen más. Puede ser que no. ¿Oramos como oró Jesús y buscamos la voluntad de Dios y no la nuestra? ¿Será la voluntad de Dios que yo me case con esta mujer? Es muy linda. No importa si no sea cristiana. Es la voluntad de Dios que yo me case con ella porque es preciosa, es como una modelo, es bella. ¿Le pedimos a Dios? ¿Oramos? Seguimos, vemos el ejemplo de Jesús una y otra vez. En Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y luego Jesús les da el Padre Nuestro. Y lo primero que piden el Padre Nuestro no es mi pan de cada día, no es mi sanidad. Que tu nombre sea santificado, véngase tu reino y tu gloria, hágase tu voluntad y no la mía. Santificado sea tu nombre, que tú seas exaltado, que tú seas glorificado, que tú seas alabado. Juan 11, 41 y 42. Jesús, antes de hacer milagros, oró. Después de hacer milagros, oró. Antes de enseñar, oró. Antes de predicar, oró. Antes de resucitar a un muerto, él oró. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, él oró, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Después de los milagros, él también oraba. Lucas 5, 12 al 16. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según cuando mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Cada vez que entraba la tentación de engrandecerse a él mismo, wow, me estoy volviendo muy popular, la gente quiere que yo sea rey, wow, me quieren. No.
¿cuál es la voluntad de Dios Padre para mí? No es la corona antes de la cruz. Y él oraba. A través de la oración se sometía a la voluntad de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer si queremos cumplir la misión de Dios. Juan 12, 27 al 28. Y miren cómo oró Jesús. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. No, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Vemos otra vez la palabra en Lucas 22. El clamor de Jesús siempre era que tú seas glorificado, Dios. Que se haga tu voluntad y no la mía. Y qué triste que nuestras oraciones son completamente lo contrario, ¿no? Hágase mi voluntad y no la tuya. Que le pedimos a Dios, le rogamos a Dios. Hasta a veces le mandamos a Dios. Pero Jesús aquí dice: Dios, quiero conocer tu corazón y tu voluntad. Y saliendo se fue como solía. Siempre, o sea, está diciendo como solía. Él siempre solía orar. No es que, solamente cuando me enfermo, solamente cuando hay necesidad. Él siempre oraba. Como solía, él salió al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y antes de lo más difícil que hizo Jesús para recobrar fuerzas, para poder obedecer a Dios, para someterse hasta la muerte de la cruz, él oró. ¿Y oró cómo? Empezó a sudar sangre. Oró tan apasionadamente que empezó a sudar sangre. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y esas palabras no solamente eran para los discípulos, era para él también. Esa tentación de no cargar la cruz. Esa tentación de salvarse a sí mismo. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si tú quieres, si es tu voluntad, si tú te glorificas en esto, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Amén. Jesús oró siempre. Entonces, viendo ese ejemplo, los primeros cristianos también aprendieron a orar y a buscar la voluntad de Dios. Vemos en Hechos capítulo 1, versículos 12 al 14. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama de Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. ¿Y qué hicieron los discípulos? ¿Estaban jugando naipes? ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vemos en los versículos 23 al 25, cuando tienen que escoger a alguien que reemplace a Judas, ¿qué hacen? Oran y le piden a Dios. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Amén. Desde su incepción, desde su concepción, la iglesia cristiana oraba. Ustedes se preguntan por qué la iglesia de Antioquía se llama la iglesia de Antioquía. Porque si vemos en el libro de Hechos capítulo 11 y luego el capítulo 13, se ve que por primera vez en una ciudad llamada Antioquía, muchos de diferentes naciones llegaron a escuchar el evangelio y se llamaron cristianos por primera vez en la ciudad de Antioquía. Y además fue una iglesia que envió misioneros
a toda Europa, a todo el Medio Oriente, a todo Asia a predicar el Evangelio. ¿Y qué hacían estos primeros cristianos de la iglesia de Antioquía? Oraban. Dicen Hechos 13, versículos 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se le llama Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Las Naciones Unidas. Hay morenos, hay judíos, hay árabes, de todo, como aquí. Ministrando estos al Señor, y aquí se ven las dos cosas, la oración y el Espíritu Santo, que Dios los mandó a predicar el Evangelio, que fueron llenos del Espíritu Santo y se mantenían en oración, ministrando estos al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo otra vez ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Amén. Hermanos y hermanas, una iglesia misionera cumple la misión de Dios. Y para saber la voluntad de Dios, para conocer el corazón de Dios, tenemos que tener comunión con Dios. Tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Y es por eso, antes de cualquier otra cosa, una iglesia cristiana, una iglesia misionera debe de conocer el corazón de Dios. Que nuestro corazón pueda latir con la misma pasión misionera de Dios. Que seamos lo suficientemente humildes para someternos a la voluntad de Dios. Vamos a cerrar los ojos en este momento, hermanos y hermanas. Las dos cosas indispensables para cumplir la misión de Dios es el Espíritu de Dios y escuchar la voz de Dios a través de la palabra y la oración. El Espíritu Santo y la oración son indispensables para cumplir el propósito perfecto de Dios para nosotros como individuos y para nosotros como iglesia. Vamos a orar en este momento. Quizá sea la primera vez en nuestras vidas que le pedimos a Dios por esta petición. Dios, lléname de tu Espíritu Santo. Que yo no sea controlado por mis pasiones, por los deseos egoístas de mi carne, sino que tu Espíritu Santo tomes el control de mi vida, que tú estés al volante, que tú me guíes en cada paso que yo doy. Quiero ser sensible a tu voz. Y Padre, queremos ser un pueblo que ora apasionadamente, que ora humildemente, que ora siempre, en toda circunstancia, en todo tiempo, en tiempos de gozo y tristeza, en tiempos de necesidad y abundancia, en tiempos de confusión y prueba. Queremos orar. Y al orar no solamente queremos venir aquí a pedirte que hagas nuestra voluntad, sino te pedimos a que nos sometamos humildemente en obediencia a tu voluntad, que tú nos muestres tu sueño para nosotros, tus deseos para nuestras vidas y para nuestra iglesia. Así que, oh Dios, ayúdanos a ser un pueblo lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, un pueblo de oración, de humildad, un pueblo de fe, de obediencia, que siempre presenta nuestras peticiones ante ti en oración y ruego con acción de gracias. Haznos un pueblo lleno del Espíritu y de oración. Oremos juntos en este momento para concluir el culto de hoy. Oremos.